¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Estamos como estamos por lo que hacemos, no por lo que somos. Esa es la frase con la que abre Carlos Elizondo Meyer Serra con su libro ¿Por qué estamos como estamos? Es un texto interesante que fija una agenda de reflexiones que uno no debería perderse en estos momentos en que faltan razones para tener buen ánimo y para volverse optimista. Hoy hablaremos justamente de todas esas razones, algunas muy complejas, otras más sencillas, que nos llevan al estado en el que nos encontramos. Comenzamos. Pues hemos invitado a Espiral a Carlos Elizondo Meyer Serra. Carlos, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Al contrario, un gran gusto estar contigo y con tu público. Vamos a hablar de tu último libro, Por eso estamos como estamos. Es un texto que recorre una larga trayectoria profesional tuya. Has sido profesor, fuiste director del CIDE, fuiste embajador de México ante la OCDE y buena parte de tu reflexión parece estar contenida, condensada en estas páginas. Es el esfuerzo exactamente, cómo ponemos todo junto y cómo tratamos de explicar por qué este país no crece. Pues déjame, primero que nada, decirte que el título me parece, digamos, un tanto pesimista. Por eso estamos como estamos. Y el libro no me arroja una reflexión pesimista. No, el título no pretende ser pesimista. De hecho, está explicado en los primeros líneas casi. Estamos como estamos por lo que hacemos, no por lo que somos. Y entonces, si hacemos cosas distintas, podemos estar distintos. Trata de explicar una situación, pero no dice que estemos condenados a esta situación, porque el argumento del libro es lo que importa son las reglas que nos damos. Si nos diéramos otras reglas, seríamos un mejor país. Corea del Sur se dio mejores reglas que Corea del Norte, eran lo mismo al principio, y hoy son dos naciones con niveles de vida, un lenguaje distinto, una altura mayor en los del sur. Las reglas importan y la pregunta es ¿por qué tenemos estas reglas y no otras? A ver, Carlos, para empezar a leerlo, yo tengo que derrumbar mi fatalismo personal. Es muy común entre nosotros los mexicanos decir, no hay remedio, así somos. Y en efecto el libro hace déjame llamarlo así, un tour de force, justamente para vencer ese fatalismo. Supongo que primero que nada tuviste que vencer el tuyo, o en algún momento no, has yo sido la verdad fatalista. es que soy bastante optimista naturalmente. Puedo ser hasta gracioso en el sentido que como tú te ríes, pero creo que digamos, el país tiene muchos oscuros, pero también tiene muchos claros. Y creo que si uno ve este país hoy comparado con lo que éramos en otros sentidos hace 30, 40 años, pues estamos mejor de lo que hubiéramos esperado. Hay partes del país que están mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. Hasta en materia de seguridad, ¿quién hubiera supuesto que la Ciudad de México debe estar tan bien como está ahora? Hace 15 años que parecía que era un caso perdido y que había que nada más esconderse detrás de un muro. Y si uno ve otros países que parecieron en su momento que no tenían remedio, la Corea de los 60, decían los que escribían sobre Corea, no tiene remedio Corea, la China de los 70, en la época final de Mao parecía que no tenía España remedio. de los 60. Entonces hay mucha evidencia histórica de que si los países hacen bien las cosas, pues mejoran. Ahora, nada está asegurado y por eso el sentido final del libro, en las conclusiones, es hay una responsabilidad no solo de la clase política, sino también de la sociedad, porque los países son lo que las sociedades van construyendo y sobre todo en sociedades democráticas. Vamos tema por tema. Déjame abrir con una primera reflexión que pones en el primer capítulo, en la introducción, cuando dices México podría ser un BRIC, digamos, siglas que se utilizan para hablar de Brasil, de la India, de China y de Rusia, porque tenemos el tamaño, tenemos la población, tenemos la economía, pero no somos BRIC. Y yo te preguntaría, ¿cuál sería la primera explicación de por qué no nos metieron en ese bloque de países exitosos? Porque no estamos creciendo como están creciendo los BRIC. El tema es tasa de crecimiento. Yo creo que es tasa de crecimiento. El que invente el término en algún momento dice que al principio la razón primera es que no le cabía, la M no rimaba bien con los otros, no sonaba bien. Entonces a Sudáfrica la puedes agregar porque se vuelven BRICS. Y luego, eso es mala suerte, muy eso sí es mala fatalismo. Es fatalismo. Pero luego en otras entrevistas muestra que están las condiciones dadas, pero no nos podemos subir plenamente a ese grupo porque no estamos creciendo como debiéramos. Ahora, no está en el libro porque lo encontré después, hay proyecciones de un banco de HSBC que muestra que en 40 años México estaría
la octava economía del mundo, un poco por abajo de Brasil, si aprovecháramos el potencial que tenemos. Entonces, las condiciones están ahí, las podemos o no aprovechar. Es cierto, en la historia hemos desaprovechado muchas veces las Ahora, oportunidades. con mucha frecuencia pensamos que en realidad es el contexto, lo que está fuera de nuestras fronteras, lo que nos impide salir adelante. Y como esas variables, esas palancas no están en la mano de uno, pues en efecto, hasta que no cambie la economía de Estados Unidos, no se modifique el contexto internacional, es difícil que nos vaya bien. Y tu libro combate sistemáticamente esa idea. Digo, sin duda importa mucho para México cómo está Estados Unidos, sin duda. Pero en la época de mayor crecimiento de Estados Unidos, reciente, que fue previo al boom del fines de los 90 al 2008, Estados Unidos creció mucho y México no creció todo lo que debería haber crecido dada esa expansión de la economía de Estados Unidos. Dada la expansión de la economía mundial, México podría estar creciendo mucho más. Entonces sí creo que echarle la culpa o a la cultura o al fatalismo de los mexicanos o al mundo exterior es una mala forma de abordar el problema. Porque con esa lógica, países que tienen peores condiciones que nosotros de inicio, como sería el caso de Corea en los 60s, no habrían logrado lo que han hecho. Entonces, sin duda, parte de la historia de los BRICS, excluida Rusia, que es un caso complicado, tiene que ver, como lo menciono en el libro, con élites que han decidido ir hacia adelante, tomar riesgos, apostarle a que el país puede crecer. Ahorita hablamos de los personajes, de los agentes del cambio. Antes te rogaría que trataras de sintetizar la respuesta a por qué estamos atrapados, déjame frasearlo así. Y quisiera pedirte que lo hicieras desde este conocimiento tuyo, que no es suficientemente económico ni suficientemente político, sino el mejor de todos, que es el de la economía política. Es decir, variables que juegan los dos lados. ¿En qué estamos atrapados desde lo político y desde lo económico? Desde lo económico estamos atrapados en instituciones que no promueven la competencia, que generan todo tipo de restricciones. Un ejemplo, hoy el Grupo Alfa está invirtiendo miles de millones de dólares en la cuenca del río Bravo para hacer gas, este gas asociado a las piedras, el llamado shale gas, generando empleo, generando desarrollo tecnológico, generando gas. ¿Suena una buena noticia? No, porque es en el lado norte del río, porque en el lado sur, que es México, no podría hacerlo. Y la economía está llena de ese tipo de No podría ser, no, en Juárez ni en Ojinaga. No, es ilegal, porque eso es constitucionalmente reservado a Pemex. Y Pemex no ha acabado de desarrollar el gas tradicional, el gas no asociado, que tenemos todavía aparentemente muchos depósitos no descubiertos, no explotados, menos va a llevar esta en lo tecnología. económico, falta de competencia. Restricciones a la inversión y falta de competencia. Entonces, y faltan de condiciones para ser productivos. Ese es que tienen que ver con esto. Digamos, si la economía, tú puedes ser un empresario muy exitoso defendiendo un monopolio, cuasimonopolio, posición hegemónica en el mercado en el que estás, extrayéndole al consumidor con precios altos, lo que dirían los economistas, una renta, un exceso de más precio, de lo que mereces, pues. Mucho más de lo que mereces, porque tienes ese control, pues no hay mucho incentivo a invertir en tecnología. Políticamente, ¿en qué estamos Políticamente, atrapados? que todos esos actores que se favorecen de esta restricción y de esta falta de competencia, están muy cómodos con este mundo. Para México no es bueno. Los rentistas viven cómodos y tienen el poder para protegerse. Para Pemex y todo el mundo que vive alrededor de Pemex, el cambio del actual régimen sería un problema. Tendrían que trabajar más, los mediríamos mejor, tendrían mucho menos poder porque habría otros actores. Y así te puedes ir en telecomunicaciones, sindicatos, educación, lo que tú quieras. Privatizar Pemex o darle posibilidades de que entre a una asociación con privados ha llevado a que algunos los llamen neoliberales. Tú en el propio libro dices que ya no más falta que en la calle, en lugar de decirte majaderías, te griten neoliberal. Casi me gritan, ¿no? Casi te dicen, bueno, es un argumento que se asume neoliberal. Y ahí tú juegas y dices, hay un problema en efecto entre una izquierda y un neoliberalismo que no nos ayuda demasiado a que cambien las cosas. Te pediría que desarrollases ese argumento. ¿Un problema ideológico? Es una etiqueta fácil para evitar los cambios. Habría que entonces llamarle a Cardoso y a Lula neoliberales, porque muchas de las cosas que yo estoy sugiriendo lo hicieron Cardoso y Lula. Supongo que no les llamaremos fácilmente neoliberales, ni Tony Blair, ni Felipe González, lo que ustedes quieran. Es una forma fácil de descalificar porque hubo una historia, y también la discuto en el libro, de por qué las privatizaciones de la Madrid, sobre todo Salinas, tuvieron los efectos negativos que tuvieron, que son fundamentalmente que no se construyeron en paralelo los
capacidades regulatorias para que no pasaras de un monopolio privado, como era Teléfonos de México, de un monopolio público a un cuasimonopolio privado. Ahora, Carlos, tú ahí insistes en que tenemos una izquierda que retrasa los cambios, liberalismo que no alcanza a cuajar. Y un poco te quería preguntar si no es absurdo seguir hablando de liberales izquierda, neoliberales izquierda. Tenemos que hablar claramente de que en todos los partidos tienes mentes muy conservadoras del statu quo y otros con ánimo de reforma, que en realidad esa es la división cierta. Yo creo que tiene razón, sería más preciso. En la discusión esta era simplemente para mostrar que cuando la izquierda critica los problemas del actual modelo económico por neoliberales, yo lo que trato de argumentar, aquí no... Pero la izquierda dices PRD o PRI también. Parte del PRI y una parte de la izquierda, pero si quieres ahorita le entro a esa de quién. Pero el argumento central de esa izquierda, una parte está en el PRI, una parte está en el PRD, es que en México sobró liberalismo. Y el argumento es que faltó abrir muchos sectores de la economía y al mismo tiempo, en el único ámbito donde hay competencia, que no debería de haber, que es en el ámbito de la violencia, no hemos construido suficiente Estado. Aquí no se trata de retirar al Estado, se trata de fortalecerlo para que haya competencia. No es una discusión ideológica basura, es decir, que no nos lleva realmente a entender los problemas directamente. Yo creo que esto no es el instrumento para entender por qué estamos donde estamos. ¿Tú crees que son por razones ideológicas? No, yo creo que esa es la justificación que usan los conservadores para no cambiar. Habrá un pequeño pedazo de los actores que se la creen. Si encuentras tú algunos pensadores, actores, que creen firmemente que abrir Pemex es incendiar la bandera nacional. Yo creo que el grueso de los que protestan usan esa bandera muy eficazmente para conservar, porque estoy de acuerdo contigo, conservar un estado de cosas que les es benéfico y ese grupo de mexicanos que están cómodamente sentados en el privilegio que hayan nacido o hayan logrado adquirir, se encuentran repartidos en los tres partidos. Hay algo en lo que nos parecemos mucho a los chinos. Ellos hicieron una enorme muralla y nosotros lo que hacemos es en una enorme muralla para que pocos entren a participar de los beneficios. Tú lo dices, las barreras de entrada, tanto a la política como a la economía, son altas. Y eso es a lo que yo me refería con el statu quo. O sea, hay quien quiere conservar la muralla mexicana alrededor de esos bienes. Tú dirías, hemos logrado en los últimos 10 años derrumbar parte de esa muralla o del muro de Berlín, por lo menos. Sin duda, algo se ha bajado, digamos. En la parte de la economía que funciona bien y una parte que, si tú hubieras dicho que México va a exportar los cientos de miles de millones de dólares de mercancías que hoy exporta hace 15 años, se veía poco factible. Tiene problemas de cuánto de esto es a su vez importado, pero en fin, sin entrar a esa discusión, México en algunos sectores tiene una capacidad de producción y una productividad tan buena como las mejores. Gracias a que se rompieron las barreras. México hoy no estaría recibiendo la inversión que está recibiendo en la automotriz si no se pudieran importar libremente una serie de insumos. De hecho, ese es el sector más protegido, ¿no? No. O sea, durante muchos años fue el último en el TLC. Es interesante. No lo protegimos no se abrió poco. De golpe. Se fue abriendo poco a poco, pero se le fue dando las condiciones para importar los insumos. Pero vete a unos que no están protegidos. El de electrónica, que también ha sido muy eficaz en términos de exportaciones. Funciona porque está abierta la economía. Si tú les pusieras barreras a los insumos de la misma, no funcionaría. Que hay unos estados muy capaces de hacerlo porque tienen unas capacidades burocráticas que no tienen nuestro, pues sí, hay unos que lo hacen un poco mejor, que pueden moderar, es decir, usar esto estratégicamente y no... Son más inteligentes. Y no tienen más capacidades burocráticas, pero un Estado que es tan fácilmente capturable por quienes tienen las rentas, es mejor quitar las barreras. Porque si no, lo único que estás alimentando es a sectores no competitivos. Tú en este lado sí caes en una explicación cultural y vale la pena que la expongas aquí en la mesa. Que tenemos una tendencia sistemática hacia la protección. Es decir, es casi instintivo entre cualquier grupo, incluso entre las familias. La forma de organizarnos es a partir de barreras y que nos cuesta mucho trabajo entrar en un mundo más libre, no si liberal, pero más libre. Pero hay una razón. En un país donde hay tantos sectores cerrados, tú no quieres que abran el tuyo, porque si abren el tuyo, tus oportunidades de encontrar empleo por el otro lado van a ser muy complicadas. No creo que sea cultural, es racional. Es un mercado donde
ganan los que se forman en la cola adecuada. Entonces, ¿quién tendría que romper esas barreras? O darte confianza que no te voy a romper la boca si las abro. Lo que tendrías que hacer es, como se trató en la materia comercial, pero faltó en el resto de la economía, es abrir todo para que todos tengan que competir, y en ese sentido pues, tendrás la oportunidad de entrar a otros mundos en los que hoy no estás si se rompe en la que tú estás. Ahora, como digo, si hubo un problema no debidamente visto, no debidamente atendido, que es que el modelo de apertura en el sector comercial, además de que hubiera requerido una serie de reformas adicionales, estaba pensado en un mundo donde no estaban los chinos. Y los chinos son más baratos, o eran, ya no tanto, pero eran más baratos que nosotros, tienen unas capacidades estatales que no tiene nuestro Estado. Y además en el camino la moneda se fue sobrevaluando por un ingreso de dólares de remesas y petróleos que nadie cuando firmó el TLC hubiera esperado se podían tener. Ahora regreso a las protecciones y los privilegios, pero déjame insistir con esto que tú estás abordando, China. Lo pensamos en voz baja, todavía no lo decimos en voz alta, y espero que no lo acabemos diciendo, pero sí hay cierto aprecio por esos gobiernos autoritarios, Singapur, China, cuyos gobiernos lograron un éxito económico y diríamos, ¿por qué no? Si en México crecimos entre 50 y 80 con un gobierno autoritario, pues a lo mejor es lo que necesitamos, lo llamas tú un dictador benévolo. Y yo lo que explico en el libro es que en el momento en que eso funcionó era otro contexto, era otro país mucho menos China, Singapur o nosotros. Cuando México funcionó, un dictador benévolo en el desarrollo estabilizador de los 40 para acá, fue en un contexto muy distinto. Un país mucho menos sofisticado, un mundo donde casi todos eran proteccionistas, si no tenías una presión de apertura como la que hay ahora, y es un modelo que fracasó porque no se pudo sostener, porque incluso lo compara, ya hay una gráfica ahí en el libro, con lo que otros países crecieron en ese momento. Tampoco fuimos el que más creció, crecimos en más una que ola ahora. de crecimiento mundial también nosotros crecimos. Crecimos muy bien. No fue por el gobierno que teníamos o no solo por el gobierno que teníamos. No solo por el gobierno que teníamos, a lo mejor a pesar del gobierno que tuvimos, y lo cierto es que acabó en una crisis monumental, porque era un modelo que requería estar alimentando con dinero a todos los grupos y que fue generando un circuito de baja productividad, porque tus insumos no me servían para exportar. Entonces decías, estarle entregando recursos a grupos, no dijiste personas. Sí es un régimen, el autoritario, que generalmente entregan privilegios a grupos más que derechos, pues. Exacto, no da derechos universales, sino da derechos particulares. Y como que toda la concepción de cómo repartir en México está basado en eso. Ahora, déjame contestar tu segunda pregunta, aunque eran dos preguntas realmente. ¿Sería interesante un dictador como un autoritario benévolo como China o en Singapur? Primero hay que tener claro que en la propia China tenemos la respuesta. Ese mismo gobierno eficaz ahora, y lo discuto en el libro, es el mismo gobierno que cuando quiso dar el gran salto adelante en los 50 mató 43 millones de chinos. De hambre. Es decir, a veces los gobiernos autoritarios les va bien y tienen un cierto éxito, pero cuando les va mal es enormemente caro. Pero la segunda respuesta el autoritario, cuando se equivoca en grande. En grande. El demócrata, cuando se equivoca en chiquito. Exactamente. Y eso tiene, para el que le tocó morir en esa época, pues no es trivial la diferencia. Pero el otro tema, Ricardo, tiene que ver con que todavía está por ver si Singapur es el único de estos autoritarios que sobrevivió el propio proceso de modernización. Corea, claro que inicia como gobierno autoritario, pero requirió la apertura democrática, la pluralidad para seguir funcionando. Porque en un país complejo y diverso como el mexicano, esa mano dura difícilmente funciona. Pero Carlos, aquí es donde viene la gran contradicción mexicana. Ya llevamos mal que bien 13 años de una larga transición, pluralidad, déjame llamarla así. Y empezamos a estar un poco decepcionados de esta pluralidad, pues porque garantizó privilegios quizá peor que antes, o por lo menos igual que antes. Democracia en México que mantiene privilegios, ¿cómo lo explicas? Pues lo discute el libro, tiene que ver con lo que tú mencionabas hace un momento, barreras de entradas muy altas a la política, los partidos políticos tienen mucho dinero, tienen mucho acceso a los medios de comunicación, no es fácil disputarles el poder. Y por el otro lado, grupos de interés que han sabido moverse muy eficazmente, y quizá más eficazmente que en el mundo anterior, y una ciudadanía que se ha mantenido poco organizada, pasiva, no participando todo lo que debería. Por supuesto que no es fácil la construcción de un país de derechos universales, pero por la experiencia histórica es más fácil construirlo desde la democracia. Pero que nos había la idea de que teníamos un presidente fuerte que dominaba el Congreso y los gobernadores, y entonces que podía enfrentar a lo que hoy llamamos pomposamente los poderes fácticos.
que ese señor disminuyó su poder y entonces estos poderes fácticos han tomado el control. ¿Esta hipótesis te suena? ¿La discutes en el libro? Te pediría que nos dijeras cómo. Mira, yo creo que sin duda el presidente podía ordenar ciertos conflictos. Y el proceso de democratizar, sí, dividió, pulverizó, descentralizó el poder. Eso tiene algunas ventajas, porque otra vez no debe de ser mera casualidad que desde que tenemos gobiernos democráticos no hemos tenido los bandazos macroeconómicos. La estabilidad macroeconómica desde que tenemos democracia, Pues eso sí, es cierto. eso es cierto. ¿Por qué? Yo creo que porque en 1981 inicia la discusión presupuestal en marzo de ese año, enero de ese año, con un déficit, creo que era del 2%, y cierran el año con uno de 15%. ¿Por qué? Porque podían. Es lo mismo que hemos visto en entidades como el Coahuila, donde cierran las cuentas como quieren y ya luego el que venga después que limpie los problemas, porque no hay restricciones, porque todo está bajo el control de un grupo. Entonces yo creo que ese tema... Ahora, eso es en la macroeconomía. Eso es en la macro. Pero a nivel de Ahora, la micro... En la micro, por supuesto, la primera oleada de privatización la hicieron pues, gobiernos fuertes que rompieron alguno de estos grupos privilegiados. Pero lo que no está discutido acá, está en otro texto, nada más lo esbozo acá, es pues hay que ver la calidad de esa privatización y en parte creo yo tuvo que ver porque en un mundo acostumbrado a que el presidente dé y quite, no valía la pena construir instituciones para regular bancos y teléfonos. Eso me iba a tocar a mí como presidente hacerlo. Entonces, amén de los potenciales problemas de corrupción en la asignación de estos ganadores de estos procesos, lo cierto es pues, que lo lograron hacer, pero muy ineficazmente. Y segundo, rápido, nada más para terminar, no tocaron ninguno de los núcleos duros del poder, de claves autoritarios, digamos, de la economía. Exactamente, porque eran las bases mismas de control de esos gobiernos. Ya, después de mirar esas privatizaciones, la palabra neoliberal se merece, en efecto, ser usada con majadería. Hay unas razones por lo... pero Déjame irme a corte. Voy a regresar a hablar del tema de la desigualdad, que lo tocas con mucho cuidado. Vamos a invitar a 3 especialistas para completar esta conversación en los próximos 2 bloques. Muy bien. Regresamos, quédese con nosotros. Al haber competencia entre diferentes marcas, se tienen que crear medidas para que un producto se diferencie de otro. Entonces esto causa que lo bajen de precio o uno sea mejor que otro y eso se supone que trae beneficios sobre todo al consumidor. En su libro Por eso estamos como estamos, la economía política de un crecimiento mediocre, Carlos Elizondo hace un diagnóstico provocador. México no ha crecido económicamente en los últimos 30 años. Si se considera el crecimiento del PIB per cápita, México solo ha crecido 0.18% entre 1981 y 1990, 1.86% entre 1991 y 2000 y 0.66% entre 2001 y 2010. En términos porcentuales, en términos per cápita, yo diría que es un crecimiento básicamente vegetativo, es decir, en línea con el crecimiento de la población. Quiere decir que no hemos obtenido ganancias de productividad importantes. Y ahí es donde está la clave del crecimiento económico, en las ganancias de productividad. Es un crecimiento que no ha dado lugar a que haya mucho desarrollo. Un crecimiento mediocre y sin desarrollo, cuyos orígenes se encuentran no en factores económicos, sino en aspectos institucionales y políticos. Los grandes intereses económicos, las grandes corporaciones sindicales, la burocracia, digamos, todos esos sectores organizados siguen teniendo un poder de veto impresionante frente a la capacidad de acción del Estado. En la medida en que sus intereses se ven amenazados, esos grupos tienen una gran capacidad de resistencia y de bloqueo frente al Estado. Hoy lo que tenemos es una competencia por estas rentas en sectores que están más o menos equilibrados y donde cada quien usa su poder político, mediático, para evitar que nadie se meta con su renta. Y hay un equilibrio que es la mediocridad, que curiosamente
genera para esos grupos alta rentabilidad económica, alta rentabilidad sin tener que hacer inversiones y, lo más importante de todo, sin tener que tomar riesgos. Lo que se busca o lo que se ha buscado del Estado es mantener prebendas o beneficios para grupos limitados de individuos, y todo el proceso de liberalización, el proceso de retiro del Estado de la vida productiva se ha traducido por la cesión de los derechos monopólicos a intereses muy limitados. La permanencia de grandes poderes fácticos frente a un Estado débil impide la competencia y merma el dinamismo de la economía mexicana. Un diagnóstico duro, pero que dibuja un camino para cambiar las cosas. Bueno, pues estamos de vuelta hablando de Por eso estamos como estamos, este libro de Carlos Elizondo, La economía política de un crecimiento mediocre. Y en esta mesa pues tenemos un panel estupendo para seguir ampliando la discusión. Les doy la bienvenida y les pido, como es tradición en Espiral, que se presenten. Blanca, comenzamos contigo. Gracias por la invitación, Ricardo. Soy Blanca Heredia, soy politóloga, soy analista política, he sido profesora la mayor parte de mi vida, sobre todo en el CIDE, en el ITAM, fui también representante de la OCDE en México. Y te dedicas a esta cosa también rara de la economía política, de mirar los dos lados. Efectivamente, soy también, me gusta traspasar, como diría Hirschman, fronteras como el doctor Elizondo. Llevamos muchos años en ese, muy bien, nos saltando las trancas disciplinarias. Carlos, te pido que te vuelvas a presentar. Pues autor del libro, profesor del CIDE, entusiasta con el tema de qué hacer para crecer. Muchas gracias, Carlos, por estar de nuevo en este bloque. Luis Fonserrada. Muchas gracias, Ricardo. Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. También obsesionado por saber qué hacemos para crecer y cómo resolvemos los obstáculos, ¿no?, que existen. Desigualdad, exceso de regulación, grupos controlando y capturando al Congreso. En fin, son varios los temas que yo creo que podemos platicar ampliamente. Bienvenido, Luis. Carlos Bravo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Yo me llamo Carlos Bravo Regidor, soy candidato a doctor en Historia y actualmente estoy como profesor visitante en el CIDE. Y bueno, yo soy historiador, sobre todo, digamos, de temas políticos e intelectuales en México, siglos XIX y XX. Vamos a aprovecharte, Carlos, porque trae una discusión interesante sobre narrativas de la transición, y es que en efecto la transición esta que vivimos tiene más explicaciones de las que nos imaginábamos iba a tener. Prometí antes de ir a corte hablar de desigualdad. Pareciera que la pregunta central, y los economistas hace mucho que se la están haciendo, es ¿por qué no crecemos? Y yo sí me siento ya cada día más incómodo con esa pregunta, porque ni siquiera cuando crecimos mejoramos el tema de desigualdad. Y una pregunta que a mí ya me inquieta enormemente, y quisiera ponerla así sobre la mesa, es ¿por qué hagamos lo que hagamos? Siempre tenemos una economía tan desigual. Y yo ahí les pediría que a partir un poco de la discusión del libro pudiéramos abordar este primer asunto. Adelante, Carlos. No, usted, profesor, por favor. Qué amables. Oye, yo creo que efectivamente tenemos un problema serio de distribución del ingreso. Nuestra distribución del ingreso medida por este coeficiente que se llama de Gini, donde 1 es lo peor posible, una sola persona en la economía tendría todo, y un 0 es la distribución perfecta. Toda la sociedad, todos los habitantes tendrían lo mismo. ¿Y en México dónde anda, Luis? México hoy en la última medición anda como en 43 o 44. A media tabla. A media tabla. La mayor parte de los países andan por ahí alrededor de 50. Pero yo creo que vale la pena decir, y esto tiene que ver con la desigualdad que tenemos y con esta falta de competencia y de libertad, la mayor parte de los países de la OECD, si no es que todos, después de cobrar impuestos por la forma en que cobran los impuestos y después de gastar y de hacer transferencias a los que menos tienen, ese coeficiente de Gini, que anda en alrededor de 0.5, baja a 0.3. Es decir, se cae 20 puntos. Incluso hay un país que es casi igual antes de distribución fiscal, que es Polonia,
que anda por el punto 6 algo igual que nosotros, y cae 20 puntos. Y cae 20 puntos. Y en el caso nuestro, después de impuestos y gastos, acaba ligeramente abajo, en el margen. 3, 4 puntos abajo. No hay fiscalidad. Es decir, mientras ellos caen 20, nosotros caemos 3 o 4. O sea, el Estado no sirve para corregir la desigualdad, no ha servido. Ese es el punto. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que tiene que ver que el gasto, porque sobre todo el gasto más que el ingreso, aunque también hay unas pruebas Hay del una parte en el ingreso. El gasto está capturado por algunos de los actores que aquí se narran. Los privilegiados de Los hace un rato. privilegiados. Entonces, tú no construyes derechos universales, sino construyes transferencias a grupos específicos. Y los que serían derechos universales como educación, salud, en la práctica no lo son por la mala calidad de estos servicios, porque el que más gana en el reparto de la educación no es el niño que se educa, sino el sindicato y los maestros que se quedan con una buena parte de sus recursos. A ver, Blanca, tú trabajaste buen tiempo desde la OCDE también este tema de la educación. Y me acuerdo que fuiste tú la que en este programa algún día nos advertiste, pues aquí estamos gastando una enorme cantidad de dinero. Carlos habla de alrededor del 6.9 del Producto Interno Bruto en educación, quizá un poco más hoy. Y sin embargo, todo se iba a sueldos y salarios, no a los alumnos, no a las escuelas, a nada más. No todo. No todo, nada más 95%. Ah, perdón. Solo el 95%. Exactamente, pero si me permites, déjame entrar un par de cuestiones con respecto a desigualdad como tal. Lo primero es que sí es importante decir que hemos sido muy desiguales durante muchísimo tiempo. Más allá de cambios brutales de régimen político, de cambios de modelo económico, hay algo muy resistente en nuestra desigualdad y de muy larga duración. Pero por otro lado sí ha habido variaciones en el tiempo. Dentro de un nivel alto de desigualdad ha habido algunas variaciones en el tiempo. Del porfiriato para acá. Sí, digamos que durante la época del crecimiento fuerte, pues sí hubo alguna reducción de la desigualdad y la conformación de la clase media, que es la antecesora de la que hoy, digamos, parece, según algunos indicios, estar ya predominando en la sociedad mexicana. También es notable que en los últimos 10 años, en fin, un poco más, o 20, ha venido disminuyendo, según algunos estudios, en concreto el de Nora Lustig, poquito, pero ha disminuido un poquito la desigualdad. Entonces, sí me parece que hay algo aquí como de larga duración que va más allá del sistema político y más allá del modelo económico, que nos lo explicaría, pero al mismo tiempo vemos variaciones. En el caso de la caída, aunque sea chiquita, de la desigualdad y que por el otro lado comparte buena parte de América Latina, tiene fundamentalmente que ver con estabilidad de precios, tiene que ver con remesas y sobre todo con programas de atención a la pobreza focalizados. Eso es lo que ha ayudado a disminuir la desigualdad. Eso es lo que ha ayudado. El empleo no. A ver, déjame ponerles un porque ejemplo. ese es para mí el gran... Perdón, Ricardo. Yo, para subrayar el punto de Blanca, en el 2000 o 2001, el Gini andaba como en 51 o 52. Hoy, antes de gasto y transferencias, ya anda en 44. Así que es cierto, en estos 10 años ha habido, de acuerdo con las mediciones de Coneval, una reducción del Gini. Eso es cierto, yo creo que vale la pena subrayar. A pesar de la crisis los números 2008. que yo tengo no es tan grande la caída, son 2 o 3 puntos. No, perdón, eso es el Gini antes de, pasa de 50 a 44. Luego vienen gastos y esto, y ahí sí son 2 o 3 puntos. Ok, ahora, la otra cosa que creo que habría que agregar a lo que dice Blanca es, en general, y ahí pongo nada más 2 países, una gráfica, Reino Unido y España, la democracia sí debería de cambiarte de forma importante la distribución a través de lo que mencionaba Luis, un Estado que empieza a gastar en la gente mejor. Lo poquito que hemos mejorado tendría que ver con eso. No es casualidad, creo yo, que aunque inicia en el 97 el programa Progresa, ahora Oportunidades, pues durante toda la época de la revolución no hubo, de los gobiernos revolucionarios, no hubo ningún programa dedicado al que nada más era pobre. ¿Por qué? Porque no estaba en un grupo, no era parte de una pirámide, no tenía capacidad de protesta. En las democracias, donde cada individuo en principio importa lo mismo, porque es un voto. No importa que estés en un sindicato, que estés en una empresa. En principio es mucho más complicado, pero yo creo que por eso muchos países, cuando entra la democracia, empieza este tipo de gasto. La pregunta es por qué en México ha sido tan limitado. Si uno ve la gráfica de España o la del Reino Unido, es una caída brutal. Y creo que tiene que ver con la calidad de los bienes y servicios que da el Estado. Porque gastar el 95% del dinero en el salario no estaría mal si el maestro fuera muy bueno,
te educara muchísimo, siempre fuera a la escuela. El problema es que no pasan esas cosas. No es solo que se vaya todo en salarios, porque podrías darles más. Sí, pero no hay nada a cambio. Hay poco a cambio. Carlos. Digamos, a mí me llama la atención esta discusión con respecto a la redistribución de la riqueza, la desigualdad, porque creo que habría que hacer una distinción entre, por un lado, el hecho de que una interpretación puede ser el Estado mexicano no tiene políticas redistributivas, y otro que sería no, tiene políticas redistributivas pero que son ineficaces porque efectivamente no están redistribuyendo. Yo creo, digamos, que tu libro apunta más bien en la segunda dirección. Hay políticas que intentan redistribuir pero que no lo están logrando. Ahora, tú citas por ahí en alguna parte un modelo de dos académicos americanos, Acemoglu y Robinson, que tienen un modelo muy bonito, digamos, con una explicación histórica interesante, en la que dicen, bueno, básicamente los estados emprenden el esfuerzo de redistribuir porque se sienten amenazados. Porque las élites se sienten amenazadas. No nada más las élites, digamos, además cuando abres el sistema, digamos, cuando empieza a expandirse el sufragio, inmediatamente sienten la presión, digamos, popular, y entonces emprenden un esfuerzo mucho mayor de redistribución. No es casual que a la universalización del sufragio haya seguido después el desarrollo de los estados de bienestar, ¿no? Pero en este caso, lo que me llama la atención Porque lo que estás diciendo es que movilización y presión social son una variable necesaria para que esto ocurra. O sea, no basta con tener democracia, hay que tener sociedad para que eso ocurra. Claro. Tiene que haber lo que dice Carlos, tiene que haber la percepción, en mi lectura de la élite, pero puede ser del Estado, de que hay un riesgo si no distribuyes. Y más vale dejar un poquito en la mesa que luego te lo quiten todo. La frase esta de Keynes que citas al final, yo creo que es, hay que cuidar al capitalismo de los capitalistas. A ver, hay una parte que no es económica y ni siquiera me atrevería a decir es claramente política, quizás desde el orden de la sociología. Pero Carlos, en estos elementos que tomó en el libro no lo dejó fuera. Hay en México racismo y clasismo que podrían estar siendo factores de desigualdad. Es decir, que son también barreras. Yo ahí te pediría, Carlos, ¿qué tan importante es eso? ¿Qué tanto te parecería relevante? Claramente no está medido, está simplemente enunciado como un problema con algún par de ejemplos poco caricaturescos, pero ciertos. Nadie quisiera vivir con un indígena en casa. Tenemos ese tipo de evidencia. Lo cierto es el Club Social de Reforma, donde en efecto pues todos son blancos. Si uno se pasea por las campañas, sobre todo en el norte, todos los candidatos son blancos. Es una cosa muy impresionante. Y los centros comerciales de ricos están poblados de blancos y los otros no. Es decir, sí hay, la anécdota que pongo ahí en el libro, un amigo mío inglés que dice, yo no conozco a ningún mexicano de clase media alta o alta que se haya casado con una mujer más morena que él, porque parte de lo que compras es acceso a un color, a una raza, a un símbolo de estatus que es tristemente la piel y el cabello güero, el cabello claro, digamos. Entonces ahí hay yo creo que algo que sin duda dificulta. Cómo lo evalúas es muy difícil, pero sí somos un país que a diferencia de otros no hay un racismo explícito. Aquí hablamos del reino del mestizaje, de la raza de bronce en su momento, etcétera, pero que en la práctica todos vemos muchas evidencias de discriminación basado en el color de la piel, de suerte tal que ciertos privilegios de empleo y de otro tipo son más fáciles de acceder si tienes el fenotipo, el físico, más de un occidental que de un occidental. Si las barreras, las murallas no solo se construyen de ladrillo, también de estos prejuicios. De todos estos prejuicios y que además siempre han estado ahí. Yo creo que el tema del clasismo y el racismo en México no es una cosa nueva. Sí me parece a mí, cuando en mi experiencia, no sé ustedes, que sí hubo un cambio muy importante a partir de un cierto momento, si fueron los 80s o los 90s, en donde ya cualquier pudor con respecto a manifestar de manera ostensible el racismo y el clasismo se perdió. O sea, a mí todavía me tocó crecer como niña y adolescente en una sociedad que cuidaba un poquito las formas, a lo mejor por miedo. Pero es descarado. ¿Sí? Exacto. Yo creo que empezó a pasar que las revistas estas, en donde de manera muy aparatosa este despliegue de riqueza muy importante, ¿sí? se perdió el pudor. Y yo creo que eso es lamentable. Y además se combinó con otra cosa. Siendo siempre lo que sabemos, una sociedad fuertemente estratificada,
había un poquito de movilidad social. Y muchos de los canales de movilidad social, lo que nos muestran los estudios que se empezaron a hacer recientemente sobre movilidad, de los 80s para acá, es que se taponearon los canales de movilidad Tengo social. que irme a corte, y vamos al último bloque, nuevamente con una pregunta que siempre es necesaria en estos análisis. ¿Qué podríamos hacer con el Estado y qué podríamos hacer con la sociedad? Digamos, ¿cuál es la reforma de los dos, de la sociedad y del Estado, que podría llevarnos a no estar como estamos? Voy a corte y regresamos. Te interrumpí, profesor. No se permite que haya libre competencia entre los mismos empresarios. Hay muchas ventajas a los grandes empresarios y a las transnacionales que llegan aquí a México, y sin embargo a los pequeños empresarios no se les apoya fiscalmente. Entonces eso no permite que en realidad la economía crezca como debería. Son precios más altos, es calidad más baja. También reduce la productividad del país, dado que los empresarios tienen utilidades bastante amplias. No permite que estos se encuentren en una cadena global de producción realmente. Entonces no compiten con el resto de la economía mundial y por lo tanto la productividad de los empresarios va a la baja. En un sistema competitivo, la forma de ganar dinero es siempre anticipándose al competidor. Entonces, hay que ser innovador, ya sea introduciendo nuevos procesos productivos, nuevas tecnologías, ya sea introduciendo progreso tecnológico, ya sea invirtiendo mucho más. Es la forma como defiendes tu posición. Es decir, defiendes invirtiendo. Y eso, a la larga, termina dañando tu rentabilidad, pero beneficiando al consumidor. En un sistema donde no hay competencia, o la competencia es limitada, defiendes la rentabilidad porque no tienes una amenaza completa y limitas la inversión. Al limitar la inversión, limitas el progreso tecnológico y limitas la acumulación de capital, y eso se traduce en menor crecimiento económico. Estamos de vuelta hablando del libro Por eso estamos como estamos, de Carlos Elizondo. Bueno, nos quedamos con un par de temas que parecen centrales para ir hacia conclusiones. El primero, y Luis, te lanzo la pregunta directamente a ti. ¿Es un Estado secuestrado por grupos, por privilegiados? Un poco es el planteamiento de Carlos. Y se nota fundamentalmente en el tema del gasto público, de la fiscalidad. Yo te preguntaría, ¿hay algo que hacer o este país tiene dueño y mejor nos aguantamos? No, yo creo que hay algo que hacer. Y efectivamente, yo creo que tanto en el gasto, y yo no excluiría la parte de tributación, hay grupos que tienen capturado renglones del gasto, pero también hay intereses electorales que impiden que el mismo Ejecutivo y el Legislativo lleven a cabo algunos de estos cambios. Un ejemplo, platicando con un alto funcionario de Hacienda, yo le decía, oye, el presupuesto que estamos presentando ahora es un presupuesto casi idéntico al de hace 20 años, cuando lo hacía el PRI. Y me decía, no, no es cierto, porque ahora tenemos oportunidades. Pues sí, cambió de nombre, ¿no? Es cierto que ha habido una focalización, como decía Blanca y Carlos, a ayudar específicamente a los pobres, y eso ha mejorado la distribución del ingreso, es cierto. Pero, por ejemplo, cuando se gastan 180,000 millones de pesos en subsidio para gasolina en este año, que es probablemente 20 veces el programa, más de 20 veces el programa de Fondo PYME. De apoyo a las pequeñas y medianas empresas. De apoyo a las pequeñas y medianas empresas, o probablemente también 20 veces el crédito que va a otorgar la banca de fomento. Bueno, es ridículo, porque esos 180,000 millones de pesos se están beneficiando al 30% más rico de la sociedad, probablemente menos del 30%. Yo creo que alguna vez haberte leído, Carlos, que si uno miraba el presupuesto, podía perfectamente leer el mapa de los privilegios en el país. La radiografía. Ahora, yo me quedo con el tema que decía Carlos. Si no hay una sociedad que enfrente esa realidad, es decir, que el presupuesto está capturado por unos cuantos que tienen cochesotes y que qué bueno que les subsidian la gasolina porque no se pueden seguir teniendo cochesotes, no pasa nada. O porque no es el momento una electoral. Sociedad que supuestamente era muy brava, ¿no? La sociedad revolucionaria mexicana, y que acaba siendo muy débil a la hora de enfrentar a los privilegiados. Bueno, hay una expresión muy bonita de Fernando Escalante que dice que la sociedad mexicana es sumisamente desobediente, ¿no?
Yo creo que efectivamente está ese punto, y esa es, digamos, una incógnita al final de tu libro, ¿no? Digamos, haces esta radiografía muy completa de la estructura de los privilegios, ¿no? De toda esta red que tiene capturado, secuestrada las instituciones y demás. Y luego lanzas, digamos, una batería de propuestas de reformas que habría que hacer precisamente, digamos, para romper esos arreglos, ¿no? Pero las reformas, digamos, no se hacen solas, ni se hacen en el vacío, ¿no? Y hay un actor, digamos, fundamental para poder echar a andar esa agenda de reformas, que es lo que decía anteriormente, como el actor que tendría que hacer que estas élites coludidas se sintieran amenazadas. ¿Dónde está ese actor? Pues sí, tristemente no está como debería de estar. Al inicio de la conclusión menciono esta frase que alguna vez me dijo un funcionario de Zedillo, en la época de Zedillo, que decía: no es cierto que toda sociedad tenga el gobierno que se merezca, porque si así fuera estaríamos peor. Y la democracia es el gobierno que te mereces. Qué bonito. Entonces, en ese sentido, así tienes razón, digamos, no hay una sociedad que se haya metido a organizarse. Pero sí es una sociedad mejor que el gobierno que tenemos, ¿no? No estoy seguro, eso es una discusión que habría que ponerle en algunos indicadores. Pero buena parte del desorden, por ejemplo, urbano que vivimos, es por la sociedad, que utiliza todos los instrumentos que tiene para maximizar su corto plazo. Y es normal que así sea si el gobierno no te pone límites. Es una relación, digamos... En algún sentido la sociedad es el Estado coagulado, ¿no? A la amígdala. Si hoy trajeras a gobernantes No, pero a ver, si suizos, es un Estado secuestrado por privilegiados, pues hombre, sí estamos hablando de una clara frontera entre privilegiados y los que no están. Los ¿no? privilegiados también son ciudadanos. O sea, los que mejor se han organizado es ese grupo de ciudadanos que defienden muy bien sus intereses particulares. Lo que hemos organizado poco, no todo lo que deberíamos, es esos ciudadanos que protestan, que se escandalizan por un acto de corrupción, aunque no les afecte directamente, y genera una presión para que no suceda eso. Caben en este estudio. Que presionan por cosas que son de interés general, que no son necesariamente para ellos, no sé, como una reforma fiscal generalizada para terminar con algunos privilegios que ahí están metidos. Es decir, cuando el Estado quiere lanzarse en un sentido como ese de golpear a uno de estos grupos, vamos al caso de la Alianza para la Calidad Educativa. ¿Quién es el gran privilegiado ganador de esto? En principio el padre de familia. Casi no tuvo apoyo y eco, sino solo resistencia por el lado del grupo afectado. Felicito, pero hay cierta crueldad. Tengo yo ahí un tema en ese sentido, porque tú has trabajado muy cerca con organizaciones. ¿Y a cómo cuesta que el Estado escuche a las organizaciones y sobre todo que avancen? Digo, aquí los he tenido en programas previos, lo que se dificulta que los reciban en una comisión parlamentaria. Lo difícil que es que se mueva una reforma a partir de la participación ciudadana. Es decir, este no es un Estado que sea sensible y flexible frente a presiones que no sean las del cabildeo en corto y con mucho dinero, ¿no? Pero un ejemplo rápido. Terrible asesinato, el del hijo de Javier Sicilia. Ya están en la cárcel los responsables. Todos esos muertos anónimos no cuentan. ¿Cómo que no cuentan? No cuentan, no hay nadie el hijo de Sicilia, terrible, pero sus asesinos ya sabemos quiénes son. De los otros, de los que no tienen la capacidad de moverse, no sabemos. Cuando el señor Sicilia se moviliza, tiene resultados. Los otros actores no se movilizan porque no los pueden. Derechos de propiedad en el país. Una empresa grande no tiene problemas de derechos de propiedad, ¿no? No tiene peso. Digamos, Tiene derechos hay de una cosa propiedad extraña en esta cosa que tú dijiste ahorita sobre el gobierno y merecerse o no el gobierno, ¿no? Porque por un lado, o sea, digamos, primero dices, bueno, hay toda esta estructura de colusión, pero al final quien tiene la culpa de esta estructura de colusión es el ciudadano porque pues deja que exista. También parte de esta estructura ha consistido en ir cerrando, por ejemplo, el mercado político, ¿no? Formas de participación, los requisitos para crear un partido político son cada vez más difíciles también, ¿no? Y no podemos tampoco tener esta fantasía del ciudadano heroico, ¿no? Porque la gente tiene que llevar a sus hijos a la escuela, tiene que llevar la comida a su casa, o sea, no podemos de veras alimentar o construir un escenario en función del cual los ciudadanos tendrían que estar en la calle presionando todo el tiempo, porque eso es irreal. La gente tiene otras cosas que hacer. No es que no le interese. Ahora, esa gente yo creo que si legítimamente hubiera esperado de la transición económica que vivimos a finales de los 80s y principios de los 90 y la política de finales de los 90s y principios de los ceros, más de lo que ha obtenido en términos de posibilidad de ejercicio de derechos y por el lado de prosperidad económica.
como ustedes saben, el desempeño de la economía mexicana, y como documenta extraordinariamente bien el libro de Carlos, pues no ha estado funcionando bien en términos de crecimiento en las últimas 3 décadas, y la última década es de terror. O sea, el crecimiento promedio en los ceros es el peor desde los 30, o sea, de hecho es peor que el de los 30 del siglo pasado. Algo está pasando ahí. Yo creo que Carlos Elizondo nos da muchas claves, pero yo sí quisiera, aquí en un ánimo polémico, pero también porque tengo genuina duda con respecto a qué tanto, digamos, el libro subestima la importancia de ese elemento, tiene que ver con el modelo económico escogido. Y hay una primera duda que tengo frente a la narrativa que nos propones, y que es más o menos la narrativa aceptada en términos del cambio de modelo económico a finales de los 80. Y es que fue un cambio a favor del mercado y de la competencia. Yo no sé, hay indicios de eso, pero también hay indicios que nos hablan de que había cuando menos alguna parte del gobierno que estaba buscando una política más a la coreana. Digamos, Estado y mercado con orientación externa, grandes campeones nacionales. Tremendamente exitoso, por cierto, en términos de gran campeón, no sé si mucho en términos de repartir los frutos de esa prosperidad con el conjunto del país, pero por ejemplo Teléfonos de México es si leído desde ahí, fue tremendamente exitosa la idea de un gran campeón nacional, pues solamente Telefónica y Teléfonos de México. Porque se nos va el tiempo, Blanca, y lo que voy a pedirles es exactamente lo que acabas de decir tú. Si tiene algún par de preguntas, y cierra Carlos con la última intervención. Luis. El tema de los 80s yo creo que es muy importante. Yo creo que efectivamente se dio esta apertura, se dio este cambio, pero nos quedamos muy por abajo y con mucho desorden tratando de resolver la crisis, ¿no? Yo creo que el tema fundamental es qué hacer para evitar estos obstáculos, cómo los resolver. ¿Cómo enfrentarlos? ¿No? Carlos. Mi pregunta sería, ¿por qué escogiste tratar como de apropiarte o de lavar un poco, digamos, el prestigio del término neoliberal, cuando lo que tú propones aquí no es neoliberal? Digamos, tú no estás defendiendo las reformas a la Menem, a la Salinas, a la Fujimori, a la Thatcher, a la Reagan. Tú estás pensando, digamos, en un liberalismo donde el Estado interviene, donde el Estado regula, en universalización de derechos, ¿no? Pues, escogí por eso, porque es tan fácil llamarle a esto neoliberal. Y lo que digo justo en esa sección al principio es que yo, al igual que ese sector de la izquierda, creo que falta Estado, y que falta Estado en ese sentido. No quiero lavar el término liberal, me da lo mismo. Lo que me parece preocupante es que si tú hablas de competencia en Pemex, cuyo objetivo es fortalecer el propio Pemex, te acusan de liberal. Si tú hablas de rendición de cuentas de los maestros, te acusan de liberal, cuando todo eso lo que está construyendo es Estado con los objetivos que tú dices. Pero cualquier perdona, el neoliberalismo inteligente siempre ha reconocido que requiere Estado. Bueno, entonces es una cuestión de términos, usemos el que queramos, pero la crítica normal parecería decir que no lo necesita. Ahora, respecto a lo que comentas tú, Luis, no, por supuesto, lo que necesitamos es ir encontrando cuáles son los actores que pueden ser los aliados para los cambios que faltan. Tiene razón Carlos en lo que decía, pues, no hay que pedirle todo a la sociedad, requiere liderazgos, sin duda, y requeriría, y es uno de los temas que tú estabas diciendo en la primera intervención que te interrumpí, competencia entre los grupos, digamos. A mí uno de los momentos que pareció que se abrió una oportunidad para el cambio es cuando se pelearon las dos grandes élites, la de telefonía y la de las televisoras, porque es en esa competencia donde el Estado puede abrir y ganar espacios o sumarse con algunas de las otras élites que estén en pugna, porque llega un momento que sea evidente que este mundo de cotos cerrados no da ni para los intereses de las propias élites. Es una combinación complicada, y es lo que hemos visto, digamos, la clase empresarial española o brasileña también defiende sus privilegios y todo, pero tuvieron el espacio para abrir un poco. Tampoco se trata de imaginarse que México se va a poder volver, no sé, un estado de libro de texto. No. Ahora, respecto a la pregunta que tú hacías, Blanca, el tiempo ya se me fue. 2 segundos, si quieres. Bueno, habría que discutirlo con mucho más calma. Pero el tema central que yo veo es, si tú quieres una política de campeones nacionales, lo primero que tienes que hacer es irte al tema de bienes comerciables, no comerciables. Es decir, porque el campeón nacional Telmex
No compite ningún... México no está por definición mercados protegido. capturados versus mercados Y afuera lo que va haciendo es generar servicios. No es como Samsung, que está exportando una cantidad de bienes y servicios. Vamos a hacer uno solo sobre el programa. La renta. Por... Lo que faltó aquí fue socializar la renta. Vamos a hacer un programa solo sobre esta política. Sí, yo creo que eso. Campeones, porque en efecto creo que es un Yo gran creo tema. que es... Les recomiendo enormemente, por eso estamos como estamos. Es un texto que permite un buen golpe de aire, y yo diría de aire optimista, y que permite también ver la comparación a nivel internacional, que cómo ayuda a reflexionar. Carlos, muchas felicidades por este esfuerzo intelectual. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.